Muy buenas tardes a todos, esperemos estén teniendo un excelente día. Esta semana hablaremos sobre el texto de Villoro Luis, Los retos de la sociedad por venir, ensayo sobre la justicia, democracia y multiculturalismo. Mi compañero Cristian y mi compañera Renata hablarán un poco sobre el tema. Muchas gracias, Jimena. Bueno, vamos a hablar más que nada el por qué no puede haber valores universales, y para eso está mi compañera Renata y vamos a charlar acerca de eso. Por favor, quédense con nosotros. Gracias. Buenas tardes, público. Vamos a hablar un poco sobre la cultura y para empezar tenemos que decir que la cultura comprende y no juzga, se limita a entender. Valorar una cultura incluye identificarla juzgando en qué medida cumple las funciones de cualquier cultura. La marcha hacia la universalización de la cultura no ha sido la obra de la comunicación racional y libre, sino de dominación y violencia. Y en el texto nos habla prácticamente de cómo los occidentales quieren imponer sus valores universales a todo, bueno, universal, claro, y eso no está considerado bueno ni bien porque estás imponiendo algo, sobre todo porque no estás escuchando las cosas que tiene esa cultura por decir y no estás respetando ciertas cosas. ¿Quieres decir que la manera en la que podría haber valores universales es que todas las culturas de todo el mundo se tendrían que poner en una mesa a dialogar de todos y ver, y así se podrían hacer todos escuchando y sobre todo respetando sus ideas y ir creando esos valores para que cada quien no se sienta menos, ¿verdad? Así es, y yo pienso que Luis Villoro también está de acuerdo con tu comentario, Cristian, porque en una parte él dice que para enfrentar a la barbarie debemos escuchar al otro, intentar comprenderlo por distinto que fuere, por errado que nos parezca. Después de escucharlo, construir un orden de justicia transcultural que lo incluya, un orden basado en la equidad de derechos de todas las culturas diferentes. El llamado multiculturalismo no es más que eso, un llamado a la razón para asegurar el reconocimiento recíproco que permita nuestra supervivencia y destierre la barbarie. Pero para esa pretensión tiene un argumento válido. Existen culturas donde los derechos no se respetan. Luego, piensa, no puede menos de considerarlas inferiores. Pensemos, por ejemplo, en el Islam, con su negativa en algunos países musulmanes a conceder ciertos derechos a las mujeres, hasta llegar a la práctica atroz de la clitorectomía. Pero también retomemos que cuando los occidentales estaban quemando brujas y herejes, los del Islam en los países árabes convivían judíos, musulmanes y muchas religiones. Y también pensemos en que cuando los occidentales estaban hablando un poco sobre magia, o creo que desechando magia, la magia como tal, los árabes estaban transcribiendo los libros griegos y estaban formando bases de las matemáticas modernas. Entonces, una cultura será tanto más valiosa en la medida en que sea más autónoma y auténtica y otorgue un sentido a sus acciones conforme a fines. Y bueno, haremos un pequeño hincapié en cómo nace el pluralismo y el multiculturalismo. El primero nace de la conciencia de haber sufrido un daño y del movimiento para librarse de él. O sea, culturas que fueron esclavizadas del occidente y que ya no quisieron eso y obviamente salieron y fue un movimiento para liberarse. El multiculturalismo nace de un reclamo de libertad. Ahora bien, la ideología liberal confunde al multiculturalismo con su interpretación por integrismos monitos. La ideología integrista confunde el liberalismo con su interpretación en favor de un poder político. La democracia liberal sostiene la vigencia universal del orden legal y prioridad de los derechos individuales. La ley no admite excepciones, todos los ciudadanos deben ser tratados por igual. El multiculturalismo, por su parte, reivindica el reconocimiento de las diferencias. Ahora, pensemos, las culturas indígenas han mostrado un concepto de dignidad moral superior al nuestro, tienen una noción de comunidad y solidaridad que quisiéramos nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que menospreciar a las culturas indígenas? ¿Por qué debemos decir que somos mejores que ellos cuando nos están demostrando lo contrario? Yo creo que deberíamos pensar eso y no deberíamos discriminar a ninguna cultura
deberíamos, como bien lo dijo el texto, deberíamos comprenderlos, escucharlos, tratar de llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a todos y como tal, supongo, y yo en lo personal pienso que no pueden existir valores universales. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Nos escuchamos la próxima semana.